Hablemos de con Carlos Salinas. Bienvenido, bienvenida. Si estás escuchando este podcast, hay algo en ti que ya sabe que necesita este momento. No vine a darte información, vine a acompañarte. Porque hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La información procesa y se procesa en la cabeza. El acompañamiento llega al lugar donde realmente duele. Hoy quiero que escuches este episodio de Hablemos de cómo escucharías a alguien que no va a pedirte que estés bien, a alguien que puede sentarse contigo en lo que es. Antes de comenzar necesito contarte algo. En todos mis años acompañando procesos de transformación emocional, he visto algo que se repite con una precisión sorprendente. Las personas que llegan buscando entender a alguien más. Porque no tienen respuestas. Por ejemplo, ¿por qué esa persona se fue? ¿Por qué esa persona no cambia? ¿Por qué esa persona no los elige? Y al cabo de un tiempo, con o sin esa persona en su vida, siguen sintiéndose igual. Vacíos, insuficientes, a veces perdidos. Soy Carlos Salinas, esto es Hablemos de... Y el programa de hoy es un tema recurrente, que insisto, que estamos en esta era, el camino de regreso a ti, el despertar en ti. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque el problema nunca estaba en la persona, estaba en la herida que esa persona activó. Y bueno, si vamos a entrar a hablar de las heridas que no se resuelvan cambiando de personas, se resuelven cambiando las relaciones que tienes contigo. Hoy vamos a recorrer 4 estaciones de ese camino. La primera, la herida invisible que nadie nombró. La segunda, las creencias que te hicieron creer que no era suficiente. La tercera, el momento exacto en que te perdiste a ti. Y la cuarta, el día en que decidiste dejar de mendigar amor. Y al final, vamos a tener un espacio de silencio para integrar todo lo que hoy vas a tocar. Este episodio no pretende darte paz rápida, pretende darte esa claridad real que has estado buscando, porque la paz que no atraviesa la herida solo es una anestesia temporal. Y tú mereces algo más que eso. Así que respira profundamente y empecemos. Quiero que imagines 2 personas, exactamente la misma situación, la misma ruptura, el mismo mensaje de texto que llega un martes por la noche. Las mismas palabras. Creo que necesitamos terminar. La primera persona llora y después lentamente comienza a reconstruirse. La segunda persona también llora. También siente el golpe. Pero no pasa una semana, pasan meses, a veces años. Imagínate revisando el teléfono, recordando conversaciones, buscando señales donde no las hay, esperando que algo o alguien llegue a apagar ese fuego interno. Y la pregunta está acá, ¿por qué la misma situación produce consecuencias tan diferentes? Y la respuesta cambia absolutamente todo. Cuando sentimos un rechazo o una pérdida significativa, se activa en nuestro cerebro una estructura que se llama amígdala. La amígdala es nuestro centro de alarma. Y aquí está lo que muy poca gente entiende. La amígdala no distingue entre una amenaza física y una amenaza emocional. Para tu cerebro,
un rechazo puede sentirse exactamente igual que estar frente a un peligro real. Por eso el corazón se acelera, por eso la mente no puede parar, por eso el cuerpo entra en alerta máxima y constante, aunque estés sentado en la comodidad del sofá de tu casa. Y no hay ningún peligro visible. Tu cerebro registra una pérdida y activa todos los protocolos de emergencia. Pero hay algo más profundo todavía que tienes que comprender. El dolor emocional no depende únicamente de lo que ocurre hoy. Depende de lo que esa situación activa dentro de ti. Y además de las heridas que ya estaban ahí, esperando, callando, siendo invisible. Cuando una persona con una herida de abandono pierde una relación, no está sintiendo solo esa pérdida. Está sintiendo todas las veces que sintió que no era suficiente para que alguien se quedara. Todas juntas al mismo tiempo, multiplicadas. Por eso el dolor se siente desproporcionado. Por eso no puedes explicarlo racionalmente. Por eso su entorno le dice, ya, supéralo. Sin entender que eso se siente y no tiene que ver solo con esa persona. Tiene que ver con una historia mucho más larga. Déjame contarte una historia real que la vimos en sesiones. Te voy a dar nombres ficticios para amenizar las historias. Así que la historia es real, pero los nombres son ficticios. Hablemos de Valentina. Llegó a su primera sesión convencida de que el problema era Daniel. Daniel era un hombre del que se había enamorado durante 3 años. Daniel era el que se fue sin explicación un lunes de marzo. Daniel era el que seguía apareciendo en sus sueños cada semana. Pero a los 20 minutos de conversación algo cambió. Le hice una pregunta. Una sola pregunta. Valentina, ¿cuándo fue la primera vez en tu vida que sentiste que no era suficiente para que alguien se quedara? Hubo un silencio. Un silencio largo. El tipo de silencio que aparece cuando una pregunta toca algo real. Después dijo en voz muy baja. Tenía 7 años y mi papá simplemente dejó de venir. En ese momento entendimos algo juntos. Daniel era el eco de una herida que tenía décadas de antigüedad. Lo que Valentina sentía cuando él se fue no era solo el amor de Daniel que se perdía. Era la niña de 7 años volviendo a sentir que no había sido suficiente para que papá se quedara. Y esa niña nunca había tenido un espacio donde alguien le dijera que no era su culpa. Esta historia se repite de formas diferentes en la vida de muchas personas. Quizá tu versión no es la de Daniel. Quizá tu versión no es el del padre que se fue. Quizá la madre que estuvo físicamente pero nunca emocionalmente. Quizá fue el grupo de amigos que te excluyó en la adolescencia. Quizá fue la pareja que te hizo sentir invisible. O quizás fue la familia que condicionó su amor a tu rendimiento. Las formas son distintas, pero la herida es la misma. La sensación de que no soy suficientemente importante para que se quede. Y cuando esa herida no es atendida,
no desaparece, se profundiza y empieza a tomar decisiones por ti. Quiero que te hagas ahora una pregunta. No tienes que responderla en voz alta. Solo deja entrar esa pregunta. ¿Cuánto de tu dolor actual pertenece realmente al presente? ¿Y cuánto pertenece a una herida más antigua que el presente simplemente despertó? Quédate con esa pregunta. La vamos a necesitar en los próximos minutos. Debajo de casi todo dolor emocional persiste y hay una creencia. No es una idea, no es un pensamiento pasajero, es una creencia. Una convicción silenciosa, profunda, grabada en el sistema nervioso antes de que pudieras condicionarla. Y esa creencia dice, no soy suficiente. Y lo más perturbador es que rara vez somos conscientes de ella. Simplemente vivimos intentando compensarla. Porque las creencias de no ser suficiente no se manifiesta igual en todas las personas. Se adapta, toma formas diferentes según quien las carga. Hay personas que lo compensan con perfección. Si todo lo que hago es impecable, nadie podrá rechazarme. Trabaja sin descanso, se exige sin límites. Y aún así, nunca sienten que es suficiente. Hay personas que lo compensan dando todo. Si me necesitan, se quedarán. Si cuido a los otros, seré indispensable. Ayudan hasta agotarse. Y se sienten vacías cuando nadie lo nota. Hay personas que lo compensan con logros. El siguiente título, el siguiente reconocimiento, el siguiente ascenso. Siempre persiguiendo una meta que al alcanzarla no llena. No llena ese vacío que prometía llenar. Hay personas que lo compensan con profundidad emocional. Sienten que nadie los entiende de verdad. Buscan conexiones absolutas, totales, y cuando las encuentran, se convencen de que están destinados a la soledad. Hay personas que lo compensan con conocimiento. Si sé más que todos, nadie podrá cuestionarme. Se vuelven expertos en todo. Y aún así sienten que no tienen derecho a ocupar un espacio, su espacio. Hay personas que lo compensan con seguridad en los otros. Si estoy del lado correcto, si tengo el apoyo de alguien confiable, estaré bien. Pero es seguridad externa y esa seguridad externa falla. Y cuando falla, el pánico interno es devastador. Hay personas que lo compensan con evasión. Si estoy siempre en movimiento, si siempre hay algo nuevo, algo emocionante, no tendré que sentarme con el vacío. Hasta que el cuerpo los detiene. Y el vacío los espera paciente, donde siempre estuvo. Hay personas que lo compensan con control. Si domino el entorno, si nadie puede sorprenderme, entonces estaré protegido. Pero vivir en guardia constante es agotamiento permanente. Si hay personas también que lo compensan desapareciendo, ¿cómo es eso? Si no ocupo espacio, no podré ser rechazado. Si me adapto a todos, todos me van a querer. Y en ese proceso se pierden completamente a sí mismas. Te he manifestado varias formas, 9 en total.
de cómo las personas miran la vida. 9 formas diferentes, una misma raíz. La creencia de no ser suficiente. Para que entendamos más a fondo esto, quiero contarte la historia de Rodrigo. Rodrigo llegó a sesión porque había sido despedido de su cuarto trabajo en 8 años. Era brillante. Todos lo decían. Sus jefes lo admiraban al principio. Sus colegas lo reconocían. Y en algún punto siempre algo se rompía. Cuando empezamos a trabajar juntos, Rodrigo me describió una infancia donde el amor llegaba en forma de reconocimiento. Cuando sacaba buenas notas, mi padre me abrazaba. Cuando fallaba, había un silencio. Sin darse cuenta, aprendió una ecuación que lo acompañó toda la vida. Valgo por lo que produzco. Y entonces empezaba en cada trabajo con una energía extraordinaria, porque necesitaba demostrar. Porque cada vez que demostraba sentía brevemente que era suficiente. Pero esa sensación nunca duraba, porque no venía de adentro, venía de la validación externa. Y cuando el reconocimiento bajaba, Rodrigo empezaba a sabotear. Se saboteaba inconscientemente, como si una parte de él prefiriera irse antes de ser descartado. Lo que Rodrigo necesitaba no era un mejor currículum. Necesitaba reescribir la ecuación con la que midió su valor desde los 7 años con papá. Esa ecuación que aprendiste desde pequeño o desde pequeña sobre lo que significa ser valioso, sobre lo que tienes que hacer para merecer amor, sobre lo que pasa cuando fallas. No porque seas débil, sino porque fue grabada antes de que pudieras cuestionarla, antes de tener el lenguaje para nombrarlo, antes de tener la perspectiva para verla. Pero ahora que ya eres adulto, ahora sí puedes. Y cuando puedes nombrar la ecuación y no tienes que obedecerla necesariamente, pues te permites algo. Y quiero que hoy te permitas algo. Permítete considerar algo. Y si tu valor existiera antes de tus logros, y si fuera anterior a tus títulos, a tus relaciones, a tu rendimiento, y si nunca hubieras necesitado demostrar nada para ser digno o digna del amor y de la pertenencia, quédate un momento con esto. No lo analices. Solo déjalo entrar y deja que fluya. Debo decirte que existe una forma de abandono de la que casi nadie habla. No es cuando alguien se va de tu vida, es cuando tú te vas de ti mismo. Y lo más difícil de ese abandono es que no ocurre de un día para otro. No tiene un momento exacto. No tiene una fecha. Ocurre lentamente, casi imperceptiblemente. Hay pequeñas traiciones cotidianas que parecen insignificantes por separado, pero que sumadas construyen una distancia enorme entre quién eres y quién te permites ser. Dices sí cuando en el fondo querías decir no. Callas cuando necesitabas hablar. Te adaptas a situaciones que te restan en lugar de sumar, porque el conflicto te da más miedo que el sacrificio. Complaces una y otra vez, cuando lo que realmente necesitas es elegirte. Y en cada una de esas pequeñas traiciones comienzas a volver a desaparecer.
poco a poco, sin que nadie lo vea, sin que tú mismo lo veas. Hasta que un día te miras al espejo y hay algo en tus ojos que no reconoces. Hay una distancia, hay una extrañeza, la sensación de estar mirando a alguien que lleva tu mismo rostro, pero que ya no sabes quién es. Escucha bien esto. Muchas personas confunden agradar con amar. Creen que si son amables con todos, si evitan conflictos, si nunca incomodan, serán amados. Y durante un tiempo parece no funcionar. Pero hay un precio. Cuando su atención está permanentemente enfocada en lo que los demás existen, en lo que los demás necesitan, en lo que los demás esperan de ti, tu propio mundo interior queda sin vigilancia. Tus emociones pierden espacio, tus necesidades aprenden a callarse, tus deseos dejan de pedirte permiso y simplemente dejan de aparecer. Y llega un momento donde ya no sabes qué quieres. No porque no tengas deseos, sino porque llevas tanto tiempo ignorándolos que ya no los puedes escuchar. Eso es la pérdida de identidad. No es un evento dramático, es una erosión silenciosa. Isabel llegó a sesión después de 15 años de matrimonio. 15 años de matrimonio. No es poca cosa, ¿eh? Hoy en día no es poca cosa. No llegó porque su matrimonio estuviera mal. Llegó porque un día, mientras lavaba los platos un miércoles por la tarde, se preguntó, ¿qué me gusta a mí? Vaya pregunta. ¿Qué me gusta a mí? Y no supo responder. No porque fuera una pregunta difícil, sino porque llevaba 15 años respondiendo primero lo que le gustaba a su esposo, a sus hijos, a su familia, a sus amigas, a su entorno. La pregunta sobre ella misma nunca había tenido turno para responderse. Cuando empezamos a trabajar, Isabel me describió una infancia donde ser buena niña significaba no dar problemas, donde el amor llegaba cuando no pedía, donde el reconocimiento venía cuando se adaptaba. Y aprendió una lección, la lección a la perfección. Aprendió la lección a la perfección. 15 años después, era una experta en la necesidad de todos los que amaba y una completa desconocida para sí misma. No estaba infeliz, pero tampoco estaba presente. Y en algún punto, esa ausencia de sí misma se había vuelto insoportable. La historia de Isabel no es una historia de crisis dramática, es una historia de erosión silenciosa. Y si la escuchas con atención, quizás reconoces algo en ella. Quizás no es tu matrimonio, quizás no es tu trabajo, quizás no es tu familia, quizás es una amistad que ocupa demasiado espacio. Pero en algún lugar hay algo que llevas atendiendo tanto desde afuera, que por dentro hay una pregunta sin respuesta. ¿Quién soy yo cuando no estoy siendo lo que los demás necesitan? Mi amigo, mi amiga, el camino de regreso a ti empieza cuando hay preguntas simples, tan simples que podemos ignorarlas durante años. Te propongo 4 preguntas. Puedes responderlas ahora en silencio o puedes pausar el episodio o verlas después, escribirlas. Pero quiero que te las respondas. Primera pregunta. ¿Qué siento en este momento? No lo que deberías sentir. No lo que es correcto para ti. ¿Qué sientes ahora mismo? Segunda pregunta. ¿Qué necesito realmente? No lo que necesitas, no lo que necesitan los demás.
¿Qué necesitas tú? Tercera pregunta. ¿Qué deseo para mí? Sin filtros, sin los límites de lo que es razonable. ¿Qué deseas tú para tu propia vida? Cuarta y última. ¿Qué pienso realmente sobre esta situación? Más allá de lo que otros esperan que pienses. Estas 4 preguntas, déjame decirte que son tu brújula y para cualquier persona. No para resolverlo todo hoy, sino para empezar a recuperar el hábito más importante que puedes desarrollar. El hábito de preguntarte por ti, para ti. Existe un momento que cambia la vida. No es cuando alguien regresa. No es cuando alguien encuentra a la pareja perfecta. No es cuando recibes el amor que esperabas del exterior. Es cuando dejas de mendigarlo. Porque mendigar amor no siempre parece mendigar. Ahora te explico. A veces parece esperar pacientemente a que el otro cambie. A veces parece justificar lo injustificable porque prefieres esa explicación al vacío. Pero a veces conformarte con mensajes esporádicos diciéndote que es mejor que nada. A veces parece tolerar palabras que duelen porque tienes miedo de que si protestas se vayan. Y aceptamos esas migajas. Porque en el fondo hay una voz que dice, esto es lo que me corresponde. Esa voz te está mintiendo. Y hoy quiero que lo sepas con claridad. Déjame contarte otra historia. Tomás llegó a sesión con una pregunta muy concreta. ¿Cómo hago para que ella me quiera de vuelta? Ella era una mujer que lo había dejado 2 veces. La segunda vez después de 6 meses de relación. Tomás quería estrategias para recuperarla, pero a medida que conversábamos, apareció algo diferente. Tomás describía una relación donde él siempre había dado más, donde él siempre había cedido más, donde él siempre había esperado más. Y cuando le pregunté por qué seguías queriendo recuperar algo donde había sentido que nunca fue suficiente, se quedó en silencio. Después dijo algo que no olvidaré. Me dijo, porque si ella me elige, significa que sí soy suficiente. Y ahí estaba todo. Tomás no perseguía a esa mujer. Perseguía una validación. Una confirmación de que valía. Un verdadero veredicto externo que callara a esa voz interna que le decía que no era suficiente. El problema no era ella. El problema era que Tomás había delegado la respuesta a la pregunta más importante de su vida. Y la había delegado a una persona que ni siquiera se la había pedido. El verdadero problema de mendigar amor no es la humillación que a veces conlleva. Es que refuerza la creencia que lo genera. Cada vez que persigues a alguien que no te elige, le estás diciendo a tu sistema emocional que ellos tienen el poder de decidir tu valor. Y eso es una mentira que cuesta muy cara. La pregunta a tu pareja no es, ¿me amas? La pregunta es, ¿me eliges? Y a partir de la elección se puede construir con el poder del amor. Pero no amando mucho. La clave es amando bien. Amar bien es sostenible en el tiempo. Los límites no alejan el verdadero amor. Alejan lo que no lo es. Y hay algo que pocas personas entienden sobre los límites.
Un límite no es un muro que construyes para aislarte. Es una declaración de lo que eres, de lo que necesitas, de lo que no estás dispuesto o dispuesta a tolerar. Y la respuesta de los demás hacia esos límites te muestra algo valioso. Las personas que te quieren de verdad, que valoran quién eres más allá de lo que das, aprenderán a respetar esos límites. Quizá con esfuerzo, quizá con conversaciones, pero lo van a respetar. Las personas que solo están porque no tenías límites, van a reaccionar con enojo, con culpa, con manipulación. Y esa reacción, mi amigo, mi amiga, aunque duela, también es información. Te muestra quién estaba ahí por ti y quién estaba ahí por lo que podía obtener de ti. Entonces, debemos hablar del amor propio, que no es una frase para redes sociales, no es una fotografía, no es una afirmación que te repites cada mañana. El amor propio es una práctica, una decisión que se toma todos los días, en los momentos pequeños y en los momentos grandes. Es como le hablas a tu mente cuando cometes un error. Lo que escuchas es comprensión o condena. Es como decides cuando estás cansado. ¿Te das descanso o te exiges más? Es como respondes cuando alguien cruza la línea. ¿Te defiendes o lo justificas para que no se vaya? Es que qué cosas permites que continúen en tu vida y qué cosas decides que ya no tienen espacio. El amor propio no es perfecto, tampoco es constante. Hay días donde lo practicas con maestría, con entusiasmo, y hay días donde lo olvidas completamente. Pero el mundo no es la perfección. El punto no es la perfección. El punto es la dirección. Que la tendencia de tus decisiones vaya cada vez más hacia ti, hacia lo que necesitas, hacia lo que te hace bien, hacia lo que te permites y ser quien realmente eres. Porque el día que reconoces tu valor propio, algo cambia profundamente. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no necesitas perseguir a quien no te elige. Ya no necesitas demostrar constantemente que eres suficiente. Empiezas a elegir. Eliges tu paz, eliges tu autenticidad, eliges tu bienestar. Y esa elección lo transforma todo. Para integrar todo lo que hemos recorrido hoy, te invito a hacer algo simple. Si puedes, cierra los ojos. Si no, puedes simplemente bajar la vista. Respira. No una respiración de ejercicio, una respiración de permiso. Date el permiso. Inhala lentamente. Y al exhalar, deja que algo baje. La tensión de tener que estás bien. La presión de saberlo todo. La exigencia de ser suficiente. Respira una vez más. Y ahora, sin buscarlo demasiado, deja que aparezca una imagen, una versión más joven de ti. No tienes que saber exactamente qué edad. No tienes que forzar nada. Solo deja que aparezca y ve quién aparece. Observa esa versión de ti. ¿Qué lleva en los ojos? Si hay algo que esperas que alguien dijera y nunca llegó a tiempo, acércate y di esto en silencio o en voz alta. Di lo que necesitas decir. Puede ser, no era tu culpa. Puede ser, hiciste lo que podías con lo que tenías. Puede ser, simplemente te veo. No te voy a abandonar. Me quedo contigo. Tómate el tiempo que necesites. Y cuando estés listo o lista, vuelve lentamente. Respira. Abre los ojos. Lo que acaba de ocurrir, aunque haya sido pequeño, fue real. Llegaste a este episodio con una historia. Quizá esa historia tenía un nombre, una persona, una ruptura, una pérdida, un trabajo que no salió.
Una familia que no entendía. Un sueño que no llegó a tiempo. Y lo que descubriste hoy es que detrás de esa historia había algo mucho más antiguo. Una herida que no fue culpa tuya. Y no fue tuya desde el principio. Que alguien plantó antes de que pudieras cuestionarla. Y que llevas cargando desde entonces. Antes de cerrar, quiero pedirte algo. No que cambies todo mañana. No que resuelvas todo lo que llevas años sin resolver. Solo cambia una cosa. Esta semana, una vez al día, hazte 4 preguntas que recorrimos en este episodio. ¿Qué siento? ¿Qué necesito? ¿Qué deseo? ¿Qué pienso realmente? No necesitas tener las respuestas perfectas, solo necesitas el hábito de preguntarte. Porque el camino de regreso a ti no empieza con una gran decisión, empieza con una pregunta pequeña. ¿Qué haces cuando eres honesto contigo mismo? Soy Carlos Salinas y quiero dejarte con esto. La libertad emocional no llega cuando alguien decide quedarse en tu vida. Llega cuando decides dejar de abandonarte a ti mismo, a ti mismo. Gracias por caminar conmigo hoy. Hasta nuestro próximo encuentro dentro de 7 días. Y recuerda siempre, el camino más importante que recorrerás en tu vida siempre será el camino de regreso a ti. Sigan en compañía de CBBA Radio. Hasta la próxima. Chao. Hablemos de con Carlos Salinas.